si sí o si no, Ciro. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el INE? Ya está aprobado en el Congreso completamente el llamado Plan B. Anoche se dijo, ayer en la tarde se dijo que se había turnado ya el Ejecutivo. ¿Sí? Vamos a suponer que el Ejecutivo ya lo tiene, que se tomará al menos unas horas en revisarlo. Vamos a pensar que el Ejecutivo tiene interés en no entorpecer este proceso y pronto, no sé si hoy en la tarde, en la edición vespertina del posible, Diario claro. Oficial, mañana, viernes o el lunes, publicara esto, promulgara estos cambios a las leyes, pero ¿qué ocurre entonces administrativamente con el INE? Y te queremos hacer esa pregunta, Ciro Murayama, consejero del INE. ¿Qué ocurre a partir del primer minuto, del primer día en que se promulguen ya la totalidad de estas leyes, de estas modificaciones, de que se promulgue el llamado Plan B? ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que reaccionar administrativamente el INE? Ciro Murayama, consejero, gusto en saludarte, buen día. Igualmente, buenos días, gracias. Mira, lo primero que implica la aprobación del Plan B y la publicación del decreto es que ese mismo día cesan al secretario ejecutivo, es decir, se corta la cabeza de quien está al frente de toda la estructura del instituto en el país y tenemos que nombrar a un sustituto. Esta es una de las inconstitucionalidades de la ley, porque no hay leyes que puedan hacerse contra una persona. En este caso, así lo determina uno de los transitorios de la ley, el artículo transitorio 17º. Entonces el Consejo General va a reunirse, el consejero presidente nos va a convocar a sesión apenas se publique el decreto para nombrar al sustituto y al mismo tiempo estaremos interponiendo distintos recursos legales por esa invasión a la atribución autónoma del INE, porque es la Constitución quien dice cómo se designa al secretario ejecutivo y por cuánto tiempo, que es el Consejo General con al menos 8 de los 11 votos. Eso ocurrió en febrero de 2000, es un nombramiento de 6 años, y sin embargo, aunque ese nombramiento fue declarado constitucional por el Tribunal Electoral, ahora los legisladores se dieron pues la facultad que no les otorga la Constitución de remover al secretario ejecutivo también. Entonces se iría el secretario ejecutivo al primer día, a Edmundo Jacob. Sí, fíjate que generalmente las leyes entran en vigor al día siguiente de la publicación del decreto, y así será. Pero esta vez dicen que cesa apenas se publique, el mismo día, es decir, lo cesan antes de que esté en vigor la ley del Plan B. Es otra de las contradicciones que tiene y de las, digamos, deficiencias jurídicas, legislativas y políticas que tiene esta tan mal hecha reforma electoral. Por eso acudiremos ante distintas instancias y también estaremos pues activando una comisión, digamos, de transición para aterrizar todo lo que el Plan B implica. Hemos dicho que lo más grave es la desaparición de nuestras 300 juntas ejecutivas distritales, que es donde se hace posible el trabajo de organización de las elecciones en todo el país, y las desaparecen. Entonces pues habrá que, aunque estemos combatiendo el Plan B, pues no podemos nosotros decir desacatar, que de acuerdo con la ley no la aplicamos, ¿no? Entonces se empezarán a hacer esos trabajos. De hecho, como se les enredaron las cosas y no sacaron esta reforma en diciembre pasado, ya se están quemando los tiempos, porque los transitorios hablaban de unas acciones que el INE tomaría desde enero y hasta mayo. Bueno, pues ya estamos más allá de marzo, febrero, no se ha publicado, y en menos tiempo se tendrá que aterrizar esto del Plan B. Lo más grave es el despido de gente, la destrucción de las juntas distritales, de los equipos de trabajo, y bueno, tendrá que avanzarse en esa perspectiva, al mismo tiempo que esperaremos que la Suprema Corte pueda frenar este esperpento legislativo que pone en riesgo
la celebración de elecciones libres y auténticas. Entonces, al tiempo en el que ustedes, y esto digo ustedes porque todavía a ti te tocará marzo. Sí, claro. Todavía tú serás consejero todo el mes de marzo. Al tiempo en que... Nos quedan 39 días. 39 días. Al tiempo en que se esté esperando alguna resolución de la Corte, ustedes tienen que comenzar el proceso de cierre de todas las juntas distritales, de las 300 juntas distritales, y los transitorios les dan plazo hasta el 31 de mayo para terminar con esta tarea. Mira, hasta en agosto tiene que estar la nueva figura que es la vocalía operativa, en sustitución de las 5 personas, 5 vocalías que hoy existen. Entonces sí hay plazos para mayo, hacer algunas determinaciones, luego pues hay que liquidar. Lo cierto es que no habría recursos suficientes en el INE ni en su fideicomiso que usamos para el pasivo laboral e incluso para actualizar el material y los equipos de los 900 módulos donde la gente saca su credencial. Tenemos esos módulos donde diario se recibe a 120,000 personas. Pues si todo ese dinero lo metemos a despedir a toda la gente que ellos están pensando, no alcanza, y el costo del despido es mayor a las cifras que ellos han manejado como ahorro. Entonces, pues sí, van a colocar al INE en una situación muy complicada, porque si despide a toda esa gente, como plantea el Plan B, no la va a poder liquidar, lo cual implica violar los derechos laborales. Entonces, pues, ¿estamos hablando de cuántas personas? Más o menos del 85% del servicio profesional electoral, más de 2,000 personas que llegaron a sus cargos por concursos públicos. Pero si extendemos al personal administrativo, es decir, a los operadores de los módulos móviles, a personal de apoyo, secretarial, en fin, estaremos hablando cerca de 6,000 personas que hay que indemnizar. No, es una barbaridad de dinero. Hay gente así en la calle. Sí. Y además, pues es que esa es la gente que sabe hacer las elecciones, Tiro. Es la gente que garantiza que cada que somos llamados a las urnas encontremos una casilla cerca de nuestra casa instalada por vecinos nuestros que fueron capacitados por el INE, en un lugar adecuado, que fue identificado por agentes del INE, accesible, seguro, donde pues se garantiza que se pueda llevar a cabo una votación. Todo ese trabajo de conocer en cada palmo del territorio nacional dónde instalar una casilla y cómo hacerlo, esa es la gente que están despidiendo. Por eso es tan peligroso, porque además ya estamos a unos meses de que inicie el proceso electoral y te quedas pues sin la gente que lo sabe hacer. Pues, y se puede dar el absurdo, se podría dar el absurdo de que alguna de estas personas o varias de estas personas fueran despedidas, qué sé yo, a mediados de marzo o finales de marzo. En abril resolviera la Corte la inconstitucionalidad de estas medidas y se le tuviera que recontratar o se le pudiera recontratar en abril o en mayo. Pues mira, ¿Se puede dar ese absurdo? Sí, puede darse. Pues imagínate cuánto va a costar eso. Tú liquidas a una persona el 28 de marzo o a 1,000 personas el 28 de marzo con todo lo que tiene costo. Esos despidos los planearon para mayo. En los transitorios, cuando algunos consejeros ya no estemos, es decir, es una reducción de la plantilla y la determinación de quién se queda, y a propósito lo pusieron cuando ya varios de nosotros no estemos como consejeros. Entonces esto tendría que determinarse en mayo. Ponle mayo. Agosto. A lo que me Pero sí está ese riesgo. El absurdo de que van a despedir personas en marzo, en mayo, en junio, y si la Suprema Corte resolviera la inconstitucionalidad de todo esto, esas mismas personas se les podría estar recontratando semanas después. Sí, yo creo que lo ideal sería que, independientemente de cuando se pronuncie la Corte sobre el fondo, puedan decretarse suspensiones, es decir, que se congele la aplicación del Plan B
ya lo hizo Ya la lo- Corte sí, sí. hace esta misma semana, suspendió la aplicación de la primera parte del Plan B, lo que se había publicado en diciembre del año pasado, lo que tiene que ver con la Ley Sí. de Comunicación Social, y como ya están en curso los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, se suspendió para que no aplicara ahí. Si hubiera alguna suspensión, eso nos permitiría pues seguir trabajando como lo hemos hecho, y si llegamos a junio, al 2 de junio, que son 90 días antes de que inicie el proceso electoral del 23-24, que debe arrancar conforme a la ley todavía vigente hoy, la primera semana de septiembre, pues ya si llegamos a junio con una suspensión, pues ya no podrían cambiarse las normas y nos vamos a la elección del 24 con el INE como lo conocemos, Como lo y con las conocemos. reglas del juego que conocemos. Entonces la Y fecha, con el digamos, personal mágica, en sus puestos. Entonces, más que el fallo de la Suprema Corte, aquí lo importante es obtener las suspensiones y llegar a esta fecha que nos repites. ¿Qué día de 2 junio? de junio. Si el 2 de junio 2 de llegamos con una suspensión, tenemos condiciones de ir a hacer elecciones como las conocemos, con una estructura profesional en todo el país, con las mismas reglas del juego, pues con las que se han hecho las elecciones del 21, del 18, del 15, en fin. Por eso es tan importante el papel de la Suprema Corte como garante último del orden constitucional, porque el problema del Plan B es que como no pudieron hacer el Plan A y desaparecer al INE, pues desde la legislación secundaria colocaron, digamos, explosivos contra los pilares constitucionales con los que operamos, así que por eso iremos a la Corte para hacer que la ley fundamental, la Constitución, pues valga sobre estos cambios que de manera inconstitucional contradicen justamente el diseño que tenemos para darnos elecciones genuinas. Bueno, pues muy claro. Muchas gracias, Ciro Murayama, consejero Gracias a del ustedes. Instituto Muy Nacional buenas, Ciro. Electoral. Muchas gracias, buen día. Pues ahí está, Ciro, ¿no? Ya, porque además nos preguntan mucho, y entonces mi credencial de lector, y si la tengo que renovar, pues quién sabe, pero me da la impresión de que puede hacerlo todavía, pues hasta antes que acabe mayo, ¿no? Bueno, y si O hasta, ¿no? se da la suspensión por parte de ¿qué es? ¿Quién dio la suspensión? La tendría que dar el ministro Pérez Dayán, ¿no? Que Sí, es el que sí, está sí, pero- recibiendo los hechos, la Corte. Y si esa suspensión se mantiene vigente al 2 de junio, que es cuando iniciaría el año electoral. No, ya- son 90 días antes de que empiece el año electoral. Ahí no se puede mover ya nada, y Bueno. el año electoral empieza la primera semana de septiembre. Entonces, si se llega a esa fecha con estamos. suspensión, cuando menos estos cambios no tocarán a la elección del 2024, ni habrá despidos.